Te amamos, Padre, te bendecimos. Gloria y alabanza, Señor, al único Dios verdadero. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que tienes que decirnos. Y permítenos, Padre, ser una tierra fértil en donde puedas sembrar tu semilla y podamos dar frutos buenos. Permítenos y ayúdanos, Padre, a que la palabra no se la robe, Señor, el enemigo o los afanes o las aves, sino esta palabra pueda, mi Padre, dar fruto y que podamos ser ese pueblo hacedor de tu palabra y no solo oidor, ni oidores olvidadizos. Padre, te amamos y te damos gracias. Háblanos, Padre, que tu pueblo escucha. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 de Corintios 9, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos desafía a vivir la vida cristiana con enfoque en un premio que es incorruptible. Aquí está poniendo lo que es un ejemplo de una carrera y dice, aquellos que concursan en una carrera se abstienen. Dice, ellos para alcanzar una corona corruptible, algo pasajero, pero nosotros corremos y tenemos la mirada puesta en una corona incorruptible. Pablo nos desafía a que nosotros vivamos la vida cristiana teniendo puesto nuestros ojos en Cristo y teniendo un objetivo claro. Aquí Pablo nos desafía a correr la vida cristiana con enfoque, abstinencia, luchar con un propósito y dominar la carne. Aquí Pablo nos desafía a que nosotros debemos vivir la vida cristiana con un enfoque. Cuando tú tienes un enfoque de un pago o de un sueldo, o entonces tú trabajas de tal manera que puedas alcanzarlo. Ahora nosotros cuando tenemos nuestra mirada y nuestro objetivo puesto en un trofeo incorruptible, en una corona incorruptible, entonces así vamos a pelear. No, dice Pablo, no nada más tirando golpes al aire, sino con un objetivo. No peleamos solamente así, sino peleamos con un objetivo. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que después de haber sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado es descalificado. Entonces, en una carrera, dice que si nosotros no nos enfocamos en el premio, podemos llegar a ser descalificados. Descalificado proviene del griego adókimos, que es reprobado. Esta vida es una escuela en la cual a nosotros necesitamos salir aprobados para poder pasar la eternidad con Cristo. Aquí Pablo decía, es una carrera, y entonces
Si yo me desenfoco de mi meta, de mi meta que es mi corona incorruptible y de ver a Cristo y de la eternidad, entonces me voy a desenfocar de lo que verdaderamente vale la pena y me voy a ir tras coronas y placeres corruptibles que se terminan. Pero yo no hago eso, decía Pablo. Yo lo que hago es golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre para que en esa carrera cristiana yo no sea descalificado. Nosotros ponemos mucho enfoque en que nuestros hijos estudien para que lleguen a ser alguien en esta vida. Decimos, bueno, estudia para que seas alguien en esta vida, y en esta vida todos están enfocados, o la mayoría están enfocados en recibir premios corruptibles. Estamos enfocados muchas veces en tener una casa, en tener un carro, en ser populares, en llegar a nuestras metas, nuestros objetivos, y todo eso está muy bien. Dios quiere que tengamos sueños, pero hay algo más allá, que son los premios y las coronas incorruptibles. Jesús les dijo a sus discípulos que nosotros debemos trabajar por y hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí Jesús nos pone que nuestro enfoque no debe estar en este mundo y en lo terrenal, aunque es muy bueno prepararnos, estudiar, cumplir nuestros objetivos, porque Dios nos manda eso, a ser esforzados. Pero muchas veces perdemos el enfoque en lo que verdaderamente vale la pena, que es lo incorruptible. Inclusive hasta muchas veces preferimos trabajar más, y aunque perdamos nuestros tiempos de oración, de comunión o de servicio en la congregación, o trabajar los domingos, o trabajar en los días de célula, o voy a dobletear, o voy y perdemos el enfoque. Todo eso es bueno, pero hay algo más. En Salmos 90:10 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Cuando nosotros invertimos tiempo en nuestro empleo, en aprender algo nuevo, traerá una recompensa, pero corruptible, que cuando nosotros partamos de este mundo ya no se irá con nosotros. Sin embargo, si nosotros invertimos en el reino de Dios, tendremos una corona y una recompensa incorruptible. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, si nosotros invertimos en lo incorruptible, que es el reino de Dios, el establecer el reino de Dios en esta tierra, tendremos beneficios tanto para lo corruptible como para lo incorruptible, porque dice que si buscamos el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. Entonces, el buscar lo incorruptible, lo no perecedero, nos bendecirá y beneficiará en lo corruptible. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la meta, que es Cristo, y Él nos recompensará con todas nuestras necesidades temporales, terrenales. Dice su palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más el Padre no nos dará lo que le pedimos. Ahora, ahí nosotros podemos ver que el buscar el reino, el buscar los tesoros que no son corruptibles, nos beneficiará en lo material también. Esta vida es una escuela en la que nosotros necesitamos salir aprobados para poder disfrutar de lo eterno. Vamos a ir a Tito 1:7. Dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este testimonio, vamos al versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en fe. El versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, reprobados. Ahora, aquí leí solamente una parte de lo que habla acerca de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, pero les encargo de tarea que se lean toda la carta de Pablo a Tito y enseña a las mujeres, a los jóvenes, al matrimonio, a los varones, a todos les dice la manera de cómo nos debemos conducir para poder ser aprobados. Aquí Pablo le dice a Tito que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y dice reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que en el examen de la vida, algunos aún en la iglesia, aún conociendo de Cristo, van a ser reprobados. Aquí vamos a ir ahora a 2 de Timoteo 3, 1 al 9. También habla acerca de los reprobados. 2 de Timoteo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo, en su carta a Tito y a Timoteo, que eran los encargados de las congregaciones que Pablo tenía a su cargo, él les habla y les dice, algunos con todo este comportamiento, a pesar de que han conocido la verdad, a pesar están reprobados. Ahora, vamos a ir a Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. Ahora, aquí está hablando de cuando nosotros éramos hijos de desobediencia y por su gracia nos salvó, y ahora no es por nuestros méritos. Nosotros nunca hubiéramos podido salir de ese lugar de pecado, de ese lugar de desobediencia en el que estábamos, pero dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero aquí está hablando de esa gracia por la cual Cristo nos salvó cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, por esa gracia, dice, por gracia sois salvos. Entonces, ahí esa es la gracia que Cristo nos dio, que nosotros no merecíamos, sin embargo, Él nos rescató y nos salvó. Ahora, nosotros ya somos salvos por Cristo, pero nuestra salvación la necesitamos mantener. Ahora, aquí, esta salvación es por gracia y la reconciliación es por medio de la cruz, pero nosotros la salvación la debemos mantener porque la podemos perder. Vamos a ir a Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí ocupaos es trabajen. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí temor, yo lo busqué en el original y es estar alarmado, en alerta. Y temblor es con terror. Dice que nosotros por gracia fuimos salvos. Ahora, una vez que ya tienes esa salvación, debes trabajar en ella. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Debemos estar alertas y debemos estar, dice, el temblor es aterrado, es estar aterrado porque no debemos perderla. Entonces, aquí, la salvación es por gracia. El retenerla es por trabajo y alarma, como dice Pablo. Vamos a ir a Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Imagínate, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, te iluminó Cristo, gustaron del don celestial, fueron participantes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra, y dice, y de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, vieron milagros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí vemos que algunos reciben la palabra y entonces dice que reciben la lluvia, la palabra,
y cae sobre ella y produce cosas provechosas. Pero hay otros que reciben la misma palabra y no produce algo provechoso, sino produce espinos y abrojos. Entonces dice, es imposible que aquellos que han recibido la palabra, que han visto milagros ocurrir, que han experimentado y tienen al Espíritu Santo, se vuelvan atrás. Dice, ¿por qué? Porque ni modo que volvamos a crucificar a Cristo. Dice, acá, dice, y aquí está hablando de tierra, pero si nosotros recordamos cuando Jesús habló de la semilla que es sembrada en buena tierra, aquí la tierra está hablando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, porque Jesús en la parábola que dio decía que un hombre sembró una semilla, pero en buena tierra y dio fruto. Entonces nosotros somos tierra para que la palabra de Cristo sea sembrada en nuestra vida, pero dice que en algunos es provechosa y en otros no, en otros dice que produce espinos y abrojos, y entonces dice que es reprobada. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El ser reprobado va a conducir a una eternidad separado de Dios. Una eternidad donde dice la palabra del Señor que es un fuego que siempre estará ahí quemando. Es un gusano que nunca muere. Iremos a una eternidad donde será el lloro y el crujir de dientes. Es una eternidad totalmente separado de Dios, totalmente en dolor, en eternidad. Cuando la vida es tan corta y nosotros podemos salir aprobados y disfrutar de una eternidad con Cristo. Aquí habla y dice, mantén tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si tú no la mantienes y tú piensas, oh bueno, yo ya conocí de Cristo, ya no importa mi comportamiento, no importa que no dé fruto, no importa que no crezca, no, dice que aquella que no da fruto, la que da fruto y la que no da fruto, Jesús la poda el árbol para que dé fruto. Pero si no da fruto, entonces dice que lo echa para ser quemado. Y ahí está hablando de una eternidad sin Cristo, donde se sufrirá eternamente. Por eso Pablo les dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Aprobado es eternidad con Dios, reprobado es juicio eterno. Vamos a ir a Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dice que fue anunciada por el Señor, confirmada por los que oyeron, testificando Dios con ellos mediante señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu. Cuando tú recibes la palabra, entonces esta salvación tan grande trae milagros, prodigios
y el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, aunque no le vemos a Cristo Jesús, aún así le creemos, porque yo estoy segura que tú y yo hemos de alguna manera experimentado cosas sobrenaturales. Entonces aquí por eso dice que testificando Dios, o sea, Dios nos testifica que su palabra es verdadera con señales y prodigios. Y entonces dice por eso que cómo vamos a escapar, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que nosotros con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:18. Dice la palabra: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Dice, y si el justo con dificultad se salva. Sorprendente. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué cosa? Pablo está hablando y está diciendo, me temo llegar y encontrar con divisiones, con iras, con murmuraciones, con soberbias, con desórdenes. Temo llegar y encontrar todo eso. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, y no nada más eso, dice, pruébense, examínense y pruébense. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos, dice, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Puedes entender que por gracia fuimos salvos. Por gracia Él nos salvó y quiere pasar una eternidad Cristo con nosotros. Pero dice que si nosotros no mantenemos y procuramos esa salvación y por chismes, imagínate, dice, por murmuraciones, chismes, por mala conducta, por pecados, dice, Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y como les leía anteriormente en la carta de Tito y Timoteo, ahí Pablo dice quiénes son los que están reprobados, y dice toda la mala conducta de aquellos que a pesar de estar en Cristo están reprobados. Esta vida la tenemos que aprobar para poder ir a la eternidad con Cristo Jesús. Entonces acá yo no estoy diciendo nada que no esté en su palabra. Yo por eso siempre cuando yo enseño me respaldo con muchos versículos para que puedas comprender que la importancia de cuidar con temor y temblor la salvación. Acá
Vamos a ir ahora a Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de nuestra fe es la salvación y la eternidad con Cristo Jesús. Por eso el enemigo, a pesar de que tú ya recibiste por gracia la salvación, el enemigo va a estar queriendo robarte esa salvación tan grande. Dice su palabra que nosotros tenemos que mantenernos velando y orando, porque dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y Pablo, puedes imaginarte a Pablo, toda su trayectoria, todo lo que hizo, encarcelado, dedicado a predicar el evangelio, y aún así él dice que él azota su cuerpo y lo pone en servidumbre, porque no después de haber predicado, acuérdense que ya vimos lo que es ser luz, entonces dice, después de haber sido heraldo para muchos, o sea, después de haber anunciado el evangelio, venga yo mismo a ser descalificado, o sea, reprobado. Pablo temía y procuraba tener esa salvación tan grande, porque él temía ser descalificado en esa carrera que donde es la meta es Cristo Jesús. Ahora, nosotros necesitamos mantenernos enfocados. El placer temporal del pecado, el chisme, las divisiones, la infidelidad, el andar con otra mujer, con otro hombre, el estar de infiel, esta vida. El salmista decía, esta vida son 70 años y en caso de mayor vigor 80 años. No vale la pena que por un poco de tiempo, que la vida es tan corta, vayamos a una eternidad separados de Dios, de Cristo, al juicio eterno. Yo veo muchas veces a mí me asombra cómo las estrellas de Hollywood o aquellos que se enfocan tanto en la fama, yo digo, esta vida es tan corta, te enfocas tanto en la fama, en sobresalir, en tener recursos, dinero, e inclusive haces cosas que en lugar de bendecir a otros les perjudican, porque los que están, los cantantes mundanos, los cantantes, los que incitan a las niñas al suicidio, que incitan a pecar, que incitan todo eso. Esta vida es tan corta y temporal que tanto trabajas y tanto te esfuerzas por algo que es corruptible, cuando nosotros debemos tener puesta la mirada en Cristo Jesús, en una corona incorruptible. Escuchaba de una señora que apenas falleció, y esa señora
era cristiana, conocía de Dios, pero estaba enfocada en su trabajo y inclusive no prestaba atención a las predicaciones o a la enseñanza, porque se iba a trabajar, en domingo trabajaba y nada más estaba un ratito y ya rápido se quería ir a trabajar y perdía la enseñanza del domingo. Una señora joven de aproximadamente, yo creo que unos 43, 44 años de edad, y yo la veía que se iba y no prestaba atención y siempre estaba apresurada y apurada, y de un día para otro falleció. Y yo digo, ¿de qué sirvió a lo mejor enfocarse tanto en el trabajo, inclusive dejar a Dios a un lado y estar enfrascado en el trabajo, dejando lo que verdaderamente vale la pena, y en un día para otro se parte, y digo, y no tiene garantías de haber guardado y cuidado esta salvación que Pablo le dice con temor y temblor? Y yo oraba al Señor y decía, Padre, ayúdanos a que nosotros guardemos y procuremos esta salvación tan grande y que no nos desviemos, porque lo que verdaderamente vale la pena es la eternidad con Cristo Jesús. No sabes si mañana vas a estar, no sabes si de repente tu vida va a ser arrebatada, no lo sabemos, y necesitamos procurar tener esta salvación tan grande, esforzarnos por una corona incorruptible. Ahora acá, cuando tu meta es la eternidad con Cristo, la meta te motivará y mantendrá en orden tus prioridades, desarrollará tu potencial y evaluarás tu proceso. Cuando tu meta es la eternidad con Cristo, la meta te motivará, te mantendrá en orden tus prioridades, desarrollará tu potencial y evaluarás tu progreso. Cuando la meta es la eternidad con Cristo, mantendrá en orden tus prioridades, desarrollarás tu potencial y evaluarás tu progreso personal, tu conducta. Ahora, yo en muchas ocasiones he imaginado el día en que yo parta de este mundo. Me he imaginado en una cama y con mis hijos alrededor. Inclusive me he imaginado hasta que tengo la mano de Isabela en mis manos. Y que yo le digo, hija, me voy a encontrar con aquel que amé toda mi vida, con aquel por el que trabajé, por el que me esforcé, me voy a encontrar con él, pero yo te he enseñado a ti a que esta vida es temporal y yo quiero encontrarme también contigo y con tus hermanos en la eternidad. Eso siempre ha sido y siempre me visualizo diciéndole a mi hija o a mis hijos que me encontraré con mi amado, y que tu vida y la vida de tus hijos, tú sepas la importancia que tiene que ellos sean salvos, que ellos amen a Cristo Jesús, y que tu oración diariamente ora por tus hijos. Yo oro diariamente porque mi hija conozca a Cristo Jesús, que ella no se aparte de sus caminos, porque esta vida es temporal, y yo y mi esposo y yo, inclusive mi esposo se preocupa muchísimo, yo me preocupo muchísimo por la educación de mi hija, tanto que hasta tenemos un seguro para su educación, un seguro en el que ahorramos para cuando ella entre a la universidad ya tengamos un ahorro para ella, y procuramos eso, pero mucho más yo procuro la eternidad, que ella asegure su eternidad, porque esta vida es temporal, esta vida es pasajera, somos peregrinos y extranjeros, y está muy bien que queramos que nuestros hijos prosperen, pero esta vida es
un suspiro, y lo que va a garantizar que tu hijo o tu hija esté en la eternidad es que verdaderamente conozca a Cristo Jesús. Ahora, el dolor más grande de una eternidad sin Cristo, yo muchas veces en oración le he dicho a mi Padre, a Cristo, que el dolor más grande que yo podría sentir en que no me fuera yo al cielo o a la eternidad con Él, no serían las llamas, aunque sería horrible o es horrible, las llamas, el infierno, el gusano que nunca muere, el juicio eterno, la separación. Entonces todo ese castigo sería horrible, pero tú te puedes imaginar el estar eternamente separado de Cristo, de la esperanza, nunca ver a cara a cara aquel que te amó y se entregó por salvarnos. Cristo hizo su parte al morir en la cruz, pero a ti y a mí nos corresponde mantener esta salvación. Que tu eternidad esté garantizada, placeres temporales, cosas, falta de perdón, nada vale la pena de estar separado una eternidad sin Cristo Jesús. Sin embargo, el anhelo y el deseo del verle cara a cara será lo que nos motive a guardar silencio, a obedecer, a quitar toda falta de perdón, todo chisme, toda ira, todo resentimiento, todo placer temporal y terrenal no se compara con la gloria venidera. Nada que este mundo nos pueda ofrecer en placeres se compara con la gloria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en verle cara a cara en la eternidad. Les amo muchísimo, mis hermanos, y oro porque esta palabra sea un rema en sus corazones y procuremos y guardemos la salvación tan grande que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Gloria y alabanza a ti, Señor mío. Tuyo, Señor, es el reino, tuya es la gloria. Padre, oro porque mis hermanos se mantengan enfocados en resguardar y proteger esta salvación tan grande que nos ha sido concedida. Padre, y oro porque venga un redarguir a nuestras vidas y a nuestros corazones para salvar a todos aquellos que están alrededor de nosotros, para predicarles el evangelio de la salvación a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que amamos y aún a los que no amamos, tanto como nuestros vecinos, como nuestros conocidos. Padre, ayúdanos, mi Padre, a predicar el evangelio para que puedan todos conocerte y verte, papá. Que tengamos esa carga por las almas y que ninguno, Señor, se pierda, y que podamos, Señor, traer al arrepentimiento a muchas personas al predicarles tu palabra, y que esa salvación tan grande, Señor, y una eternidad con Cristo pueda experimentar cada persona y cada vida. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que le entregues tu vida para que puedas pasar una eternidad con Él, y no solo hasta la eternidad, sino esta vida, porque Él dijo: no los dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes, puedas disfrutar esta vida con Cristo Jesús y una eternidad con Él. Les amo muchísimo y les mando bendiciones. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi
entre millares y millares, Yeshua. Entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, Yeshua. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre.
la gloria por siempre. Amén. Oh, amén. Oh, amén, Jesús. Yeshua.